tiroideo. ¿Y el folículo tiroideo de qué está compuesto? Principalmente de dos componentes. Las células foliculares, que son estas, si se fijan, y el coloide, que el coloide es una masa proteica que tiene la tiroglobulina, que va a ser importante para la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, si se fijan, el folículo está compuesto de las células foliculares, que son estas, y abrazando al coloide que contiene la tiroglobulina. De manera anexa tenemos la célula C, que son encargadas de la producción de calcitonina, que como vieron en su bloque de fisiología, se encargan de la regulación del calcio a este nivel. Bueno, aquí de forma más esquemática, pues podemos ver también las células foliculares que abrazan el coloide, que aquí está la tiroglobulina, y algo muy importante es que la tiroides está ricamente vascularizada. ¿Esto por qué? Porque permite que llegue el transporte del yoduro para que se pueda hacer la síntesis de la hormona tiroidea. Y aquí tenemos las células foliculares, parafoliculares, perdón, o también conocidas como las células C. Bueno, este esquema es de mi compañera instructora también de Sofía Becerra, pero me pareció muy esquemático y que me les gustaría compartirlos. Entonces, de forma muy general, ¿qué pasa? Tenemos los vasos sanguíneos, que el vaso sanguíneo está en contacto con ¿quién? Con la membrana basal de ¿quién? De la célula epitelar, es decir, de la célula folicular, ¿vale? Que es, permítame, que es esta. Esta es la esquematización. Aquí está el vaso y aquí está la célula folicular. Entonces aquí está el vaso sanguíneo y esta transporta yoduro. Entonces, si recordaron sus clases de fisiología, en la membrana basal tenemos un simporte, que recordemos que un simporte es un transportador activo secundario, que además de entrar, que además de capturar yoduro, también captura sodio. Entonces, inicia con la captación de yoduro. Una vez que inicia con la captación de yoduro, se va a transportar hacia la membrana apical. En la membrana apical va a haber un transportador. ¿Y ese transportador cuál va a ser? La pendrina. La pendrina va a transportar de la célula epitelial hacia el coloide el ion yoduro, ¿vale? Una vez en el coloide, ¿qué va a pasar? Vamos a utilizar una enzima que es de suma importancia, tanto en la parte fisiológica como en la parte farmacológica. Aquí vamos a encontrar una peroxidasa. Si se fijan, la peroxidasa va a cambiar la configuración eléctrica del yoduro a un ion yodo, ¿vale? Y este ion yodo nos va a permitir que se una a quién? A la tiroglobulina, que si recordamos que es la tiroglobulina, es una glicoproteína, ¿vale? Entonces, una vez que está mediante la peroxidasa se formó el yodo también, mediante la peroxidasa, se va a unir a la tiroglobulina. Y dependiendo del número de yodos que se unan a la tiroglobulina, vamos a formar dos compuestos, la diyodotirosina o la monoyodotirosina. ¿Y esto en qué va a consistir? En la cantidad de yodos que se van a unir a la tiroglobulina, ¿vale? Una vez que ya se forma este compuesto, que puede ser diyodotirosina o monoyodotirosina, existe un acoplamiento, es decir, se puede unir la diyodotirosina con la monoyodotirosina y así formar a quién? A la triyodotironina. Si se fijan, siempre son aquí tres yodos, uno, dos y tres. Mientras que por el otro lado también pues, formar la tiroxina, que la tiroxina no es más que la tiroglobulina unida con quién, con cuatro yodos, ¿vale? Una vez que se forman estos compuestos, van a regresar ¿a dónde? A la membrana apical y a través de un proceso de endocitosis van a llegar nuevamente a la célula epitelial y a través de una proteólisis, pues se van a liberar al torrente sanguíneo nuevamente por este vaso para la formación de quién? De T4 y T3. Aquí recordemos biológicamente cuál es más activa, T4 o T3. Pues es biológicamente más activa, es T3. Sin embargo, su síntesis es apenas del 10%. Mientras que por el otro lado, si se fijan, T4 es la que mayor se produce en un 90%. ¿Esto por qué? Porque imagínense que producimos un 90% de T3, es la hormona activada. Entonces, pues favoreceríamos un estado hipertiroideo. Es por ello que el cuerpo es sabio y dice, pues mejor formo T4, que T4 nos sirve como un reservorio a nivel circular. Y a través de enzimas, como pueden ser las deyodasas, transformamos una prohormona en una hormona activa. Entonces, como les había mencionado, la prohormona se sintetiza en el 90% y la hormona activa, que es T3, se fabrica en un 10%. ¿Y cómo pasamos de T4 a T3? Pues utilizando una desyodasa. Aquí como dato, T4 se libera cada 6 días a las células de los tejidos, mientras que T3 tarda un día.
Y aquí reconocemos que T4 tiene mayor afinidad por proteínas plasmáticas, que recordemos que las proteínas plasmáticas nos van a ayudar a qué? Al transporte de la hormona. ¿Y cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Recordemos que las hormonas tiroideas actúan a nivel nuclear. Entonces tenemos receptores de hormona tiroidea a nivel genético y producen una mayor transcripción de genes a través de ARN mensajero. Y eso nos produce diferentes síntesis de proteínas que actúan a diferentes niveles. Nos ayudan al crecimiento, al desarrollo del sistema nervioso. Y algo muy particular es que el aumento de la hormona tiroidea nos ayuda a la transcripción de receptores beta-adrenérgicos. Y recordemos que los receptores beta-adrenérgicos están asociados a una actividad simpática. Entonces, si aumentan los receptores adrenérgicos, pues ¿qué va a pasar? Va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar el flujo sanguíneo, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la fuerza de contracción. A nivel metabólico, van a generar un estado metabólico activo y por ello va a aumentar el consumo de oxígeno, va a favorecer la absorción de glucosa, van a activar las funciones mitocondriales y van a activar la bomba sodio ATPasa. A nivel hepático, ¿qué van a producir? Van a producir mayor gluconeogénesis, glucogenólisis, una mayor lipólisis y una mayor síntesis de proteínas y a su vez también favorecen una proteólisis. Entonces, finalmente vamos a generar ¿qué? Mayor cantidad de glucosa. Entonces, es por eso que hablamos de un estado metabólicamente activo. Y esto es la regulación. Recordemos que tenemos una regulación a nivel hipotálámico, a nivel de la hipófisis y a nivel de la tiroides. Y como vienen sus clases de fisiología, esto es una retroalimentación de tipo negativo. Es decir, a medida que aumentan las hormonas tiroideas, van a hacer un efecto negativo, es decir, van a disminuir la síntesis de TRH, de TSH y finalmente pues la producción de hormonas tiroideas. Recordemos que TRH es un transmisor que se secreta a partir del hipotálamo. Este va a activar en la adenohipófisis, en las células tirotropas, la secreción de quién? De TSH. Y TSH a nivel de la tiroides va a generar que aumenten los importes. Y recordemos que los importes nos permiten que transportar el yoduro hacia la porción, hacia la membrana basal de la célula epitelial. Entonces, esto es muy importante. Vale. Y aquí nada más es un espectro de la enfermedad tiroidea. Entonces aquí habíamos dicho que tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo, sus características van a hacer que tenga una tasa metabólica basal menor. El hipertiroidismo va a tener una tasa metabólica mayor y pues aquí sería redundante, pero aquí tenemos todos los efectos que hace la hormona tiroidea a nivel de cada uno de los sistemas. Y como veremos, estos se van a traducir en síntomas y signos que va a presentar el paciente. A ver, continuamos. Ok, ahora vamos a definir qué es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, de forma muy general, es una situación clínica que deriva de la disminución de la producción y secreción de hormonas tiroideas. Esta pueden tener diferentes etiologías. Sin embargo, lo vamos a agrupar en estos instantes como una disminución en la producción y secreción de hormonas tiroideas. Es más frecuente el hipotiroidismo en mujeres. La podemos clasificar si es a nivel primaria o a nivel central. Y una de las causas más frecuentes del hipotiroidismo es la deficiencia de yodo. Y este puede evolucionar a un cuadro de mixedema, que veremos más adelante. Bueno, aquí las primarias es si el defecto está a nivel de la glándula tiroides o centrales, si está a nivel del hipotálamo o a nivel de la hipófisis. Bueno, esto es muy importante para el tratamiento y es que recordemos que nuestro sistema fisiológico actúa a nivel de retroalimentaciones. Entonces, si existe una menor secreción de hormonas tiroideas, el cuerpo ¿qué va a hacer? Aumentar TRH y TSH. Entonces, si se fijan aquí, podemos clasificar el hipotiroidismo de acuerdo cuáles son los grados de TSH en el cuerpo. Es decir, si tenemos un nivel de TSH muy elevado, es decir, que la hormona tiroidea está muy baja, porque el cuerpo trata de compensarlo. Esto si hablamos de un hipotiroidismo primario, es decir, a nivel de la glándula tiroides. ¿Y cómo se va a traducir la sintomatología del paciente? Aquí algo muy particular y que siempre hacen énfasis es en los casos clínicos. Entonces habíamos dicho que en el hipotiroidismo disminuye la tasa metabólica y si disminuye la tasa metabólica va a disminuir la producción de glucosa, la disminución de la producción se va a disminuir la lipólisis y entonces si se disminuye la lipólisis va a aumentar la lipogénesis. Entonces esta lipogénesis va a generar que el paciente aumente de peso propiamente.
y va a generar también que un aumento en el colesterol plasmático. Ahora bien, en cuanto a la sintomatología que el paciente refiere, va a generar una intolerancia al frío. ¿Por qué? Porque la tasa metabólica está por debajo de lo usual. Entonces, vamos a generar, los pacientes refieren que están intolerantes al frío. También van a describir que tiene un exceso de fatiga y recordemos que la hormona tiroidea también ayuda a la expresión de quién, de receptores adrenérgicos. Y recordemos que los receptores adrenérgicos están asociados con quién, con la actividad simpática. Entonces, si están disminuidos, nos van a generar bradicardia, una disminución del gasto cardíaco, nos van a generar también una constipación. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea también activa la musculatura intestinal. Entonces, si disminuye la hormona tiroidea, va a generarse también una disminución de la musculatura intestinal y nos van a generar datos de estreñimiento o constipación. Y aquí como dato curioso es que el hipotiroidismo nos va a generar también la pérdida de la cola de la ceja, que se le conoce como el signo de Hertogen. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Para qué requerimos un tratamiento? El tratamiento vamos a hacer para mejorar la sintomatología, vamos a hacer la normalización de la secreción de TSH sérica. Habíamos dicho que si la hormona tiroidea está baja, el cuerpo trata de compensarlo. ¿Y cómo lo compensa? Aumentando el TSH. Entonces, lo que nosotros buscamos con el tratamiento, además de mejorar la sintomatología, es regresar a niveles basales el TSH regulando la hormona tiroidea. También nos ayuda a reducción del tamaño del bocio. ¿El bocio qué es? El bocio es el aumento de la glándula tiroide que se traduce como una masa a nivel de la parte anterior del cuello. Y también lo que tratamos de evitar es que de forma iatrogénica, es decir, por el tratamiento, aumente la hormona tiroidea a tal grado que lo categoricemos como hipertiroidismo, que es muy común que los pacientes que llegan a presentar hipotiroidismo le demos el tratamiento farmacológico como reemplazo hormonal y si no lo monitoreamos de forma adecuada, el paciente puede pasar de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo por fármacos. Entonces es muy importante la monitorización de estos. Bueno, primeramente vamos a ver el primer fármaco, que es la levotiroxina. La levotiroxina, que también la conocemos o es un análogo de T4. Y habíamos dicho que T4 nos ayuda como un reservorio biológico. Es por ello que utilizamos T4 en vez de T3 para el tratamiento. Y recordemos que la T4 se difunde hacia el núcleo celular y produce la transcripción de genes para las funciones de la hormona tiroidea. ¿Cuáles van a ser sus indicaciones? Principalmente la terapia de reemplazo hormonal en pacientes que tienen hipotiroidismo, pacientes que tienen coma mixedematoso y pacientes que tienen bocio por hipotiroidismo y en pacientes que tienen cirugía de tiroides. Entonces, imagínense, si a un paciente le retiran la tiroides a través de una tiroidectomía, ¿qué va a pasar con la síntesis de hormona tiroidea? Pues no va a haber. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer este reemplazo hormonal. En cuanto a la farmacocinética, pues vamos a destacar que se trata de forma de vía oral, tiene una absorción y tiene una biodisponibilidad del 40 al 80%. La fibra disminuye su absorción y el ayuno aumenta la absorción. Aquí habíamos dicho que tiene una gran unión a proteínas. ¿Por qué? Porque nos ayuda como un reservorio biológico y principalmente se une aquí a la TBG, que es la proteína transportadora de tiroglobulina. Y su metabolismo es principalmente hepático en un 80%. Es a través de procesos de deyodación, conjugación y una recirculación enterohepática. Aquí hablamos de su secreción principalmente por dos vías, renal y fecal. Y aquí hablamos de un tiempo de vida medio de 6 a 7 días, es decir, que tiene un tiempo de vida media muy prolongado, lo que nos ayuda a hacer un monitoreo a un largo periodo. Aquí algo muy importante es que hay fármacos y factores que influyen en la dosificación de la levotiroxina. Aquí principalmente hacemos la conjunción con los fármacos que vemos que se ven en este bloque, como es la rifampicina, que si recordamos que la rifampicina es un antituberculoso y este fármaco a nivel del citocromo 3A4 que produce un aumento en el metabolismo de tiroxina. Entonces, esto requiere que nosotros ajustemos la dosis, es decir, que nosotros aumentemos la dosis de la levotiroxina para compensar esta inducción del citocromo 3A4. También destacamos otros fármacos como la carbamazepina, la fenitoína, que son utilizados como anticonvulsivos, o la cetralina en caso de pacientes con depresión. Sus efectos adversos van a ser comunes, como van a ser la fibrilación auricular, que se puede ver en este electrocardiograma, un riesgo de osteoporosis
y efectos similares a la condición de hipertiroidismo. Es lo que nuevamente aterrizamos. Si nosotros no controlamos de forma adecuada la dosificación de la levotiroxina, podemos pasar de un estado hipotiroideo a un estado hipertiroideo a causa de qué? Del fármaco. Es por ello que hay que tener cuidado al momento de hacer la dosificación y monitoreo en los pacientes. ¿Cuáles van a ser sus contraindicaciones? Principalmente infartos agudo al miocardio e insuficiencia suprarrenal no corregida. En cuanto al uso en el embarazo, la FDA clasifica la levotiroxina en el grupo A, lo que no atraviesa la hormona placentaria y es de suma importancia en el tratamiento de embarazadas que cursan con hipotiroidismo, porque recordamos que si la paciente embarazada tiene niveles de hipotiroidismo, el bebé puede generar algo que se le conoce como cretinismo, que es un retraso mental en el recién nacido. Es por ello que es también muy importante cuidar la hormona tiroidea en la embarazada. Aquí hablamos que se tiene que monitorearse hasta la semana 20 de la gestación y en pacientes embarazadas requerimos dosis más altas. ¿Por qué? Porque existe una mayor expresión de yodasas y aumenta la concentración en la placenta. ¿Y qué es el coma mixedematoso? Lo habíamos mencionado con anterioridad. El coma mixedematoso es una complicación del hipotiroidismo si no lo tratamos, que es un cuadro clínico mortal en el 50% de los casos. Principalmente se da en pacientes de edad avanzada durante los meses de invierno y se caracteriza ¿por qué? Por hipotermia. ¿Y la hipotermia por qué era? Por una disminución en la tasa metabólica basal, una de represión respiratoria y una disminución en la conciencia. Y para ello utilizamos dosis muy altas de levotiroxina para poder compensar esta déficit muy peligroso de hipotiroidismo. También es importante hacer la corrección de hiponatremia en estos casos. Vale. Después hablamos del hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una situación clínica que deriva del aumento de la producción y secreción de hormonas tiroideas, es decir, todo lo contrario. Aumenta las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo va a estar TSH en estos casos? ¿Alto o bajo? Si recordemos que la hormona tiroidea tiene una retroalimentación negativa, si aumentan los niveles de hormona tiroidea, TSH y TRH van a disminuir. Entonces, por ello también en el tratamiento, nosotros tenemos que corregir tanto TSH, TRH y la hormona tiroidea. Y aquí va a ser todo lo contrario en el caso del hipertiroidismo. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas principales? Principalmente van a ser una intolerancia al calor. ¿Por qué? Porque la tasa metabólica basal va a estar muy elevada. También habíamos dicho que la hormona tiroidea se encarga de la expresión de receptores adrenérgicos. Entonces, si están aumentando los receptores adrenérgicos, va a generar ¿qué? Palpitaciones, taquicardia, aumento en el gasto cardíaco. Nos van a generar también temblores, porque recordemos que a nivel de la musculatura, los receptores adrenérgicos también producen, el aumento de la expresión de los receptores adrenérgicos se va a traducir como un temblor. También en pacientes que tienen enfermedad de Graves, que como ustedes habrán visto en su curso de inmunología, es una enfermedad mediada por anticuerpos. Y la enfermedad de Graves se traduce en una triada, que es el exoftalmos, la tiroxicosis y una disminución en los movimientos. Entonces, aquí algo muy importante es que los pacientes con hipertiroidismo van a generar exoftalmos. ¿Y el exoftalmos por qué se genera? Porque genera un aumento, habíamos dicho que la hormona tiroidea aumenta la lipólisis y recordemos que alrededor del ojo tenemos grasa. Entonces, si generamos una mayor lipólisis, va a generarse que el ojo se vea más grande. Además de que la hormona tiroidea también está asociada con la producción de proteoglucanos y los proteoglucanos se acumulan por detrás del ojo. Entonces, se genera una protusión ocular. Entonces, esto nos ayuda a diferenciar diferentes cuadros de hipertiroidismo. Y habíamos dicho que la hormona tiroidea también genera ¿qué? Un aumento en los movimientos intestinales. Entonces los pacientes van a generar ¿qué? Cuadros de diarrea y también van a generar una pérdida de peso. ¿Por qué? Porque aumenta la lipólisis y aumenta la proteólisis, que la proteólisis se traduce en una menor, en una atrofia muscular, porque está en constante recambio proteólico, el músculo. Y también es común encontrar datos de desórdenes en la menstruación, como principalmente amenorrea o oligomenorrea, que es una disminución en la secreción menstrual. Y para ello, pues vamos a utilizar fármacos, como va a ser el metimazol. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del metimazol? Van a ser inhibidores de la peroxidasa tiroidea. Habíamos dicho que un paso muy importante para la formación de la hormona tiroidea, ¿cuál va a ser? La peroxidasa tiroidea. Y recordemos para qué nos sirve la peroxidasa tiroidea. Una, para transformar del ion yoduro a un ion yodo.
y el ion yodo, recordemos que se une a la tiroglobulina. Entonces, si no existe este cambio electrónico del yoduro, no se puede unir el yodo a la tiroglobulina y por lo tanto va a disminuir ¿qué? La producción de hormonas tiroideas. Es decir, que la peroxidasa tiroidea, que el metimazol, perdón, inhibe la peroxidasa tiroidea, es decir, disminuye los niveles de yodo a nivel del coloide. Y eso es lo que nos va a traducir un agotamiento en la tiroglobulina yodudada. Y ese es el fármaco de elección para la enfermedad de Graves, que habíamos dicho que se compone por una triada. Permítanme. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones del paciente? Principalmente en pacientes que tengan hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Y aquí encontramos que logramos el eutiroidismo. ¿Y qué es el eutiroidismo? Principalmente la regulación tanto de la hormona TSH como de la hormona tiroidea. Y esto lo encontramos hasta después de las 12 semanas. También en caso de que el paciente desarrolle bocio, pues va a disminuir el tamaño del bocio y puede normalizar nuevamente los niveles de TSH. Nuevamente pasa lo mismo que con la levotiroxina. Si nosotros no controlamos de forma adecuada, podemos pasar de un paciente que tiene hipertiroidismo a un paciente que tiene hipotiroidismo. ¿Por qué? Por fármacos. En cuanto a sus efectos adversos, el más relevante es la agranulocitosis, que la granulocitosis se refiere a una disminución de los neutrófilos. Entonces recordemos que los neutrófilos es una célula que nos ayuda a la inmunidad innata. Entonces, si disminuyan los neutrófilos, pues el paciente está más susceptible a tener infecciones o cuadros de fiebre. Es por ello que hay que tener mucho cuidado la granulocitosis, principalmente en pacientes pediátricos. No se recomienda su uso en el embarazo, ya que según la FDA lo clasifica como categoría D, y en estos casos se prefiere el uso de propiopil uracilo. Y no se ha visto o no se ha demostrado que se secrete a la leche, a través de la leche materna. Es por ello que se puede utilizar en uso de madres lactantes. Y algo muy importante que luego los tratan de confundir en el departamental es la diferencia entre el metimazol y el metamizol. Entonces aquí recordemos que el metimazol actúa a nivel de la tiroides, mientras que el metamizol es un AINE, que recordemos que se encarga de la inhibición de las ciclooxigenasas 1 y 2. Entonces tengan cuidado al momento de contestar el examen porque luego les hacen trampa. Después tenemos el yodo radioactivo. El yodo radioactivo tenemos dos isotipos principales, el I-131, que es el principal para el tratamiento, y el I-123, que lo utilizamos para el diagnóstico. Su mecanismo de acción se basa en la destrucción de las glándulas tiroides hiperactivas o aumentadas de tamaño. Esto por la formación de partículas beta, y estos ayudan a destruir las células foliculares y las células parenquimatosas, propiamente en la glándula tiroides. Este tiene una distribución, un consumo por vía oral. Y aquí algo muy importante, que la reducción de los síntomas tarda de 2 a 3 meses. Aquí podemos observar el tiempo de vida media, que del yodo 131 el tiempo de vida es muy largo, mientras que del yodo 123 es muy corto. Y eso es lo principal que nos ayuda tanto para el tratamiento, que es el 131, como para el diagnóstico, que es el 123. Y aquí ya mencionamos que en algunos casos pueden generar la TSH baja. ¿Cuáles van a ser sus usos terapéuticos principales? Principalmente hablamos de hipertiroidismo en pacientes mayores, en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, en pacientes que tienen enfermedad de Graves o en pacientes que tienen bocio nodular tóxico. Esto nos sirve como una alternativa a la tiroidectomía y pues su principal contraindicación, ¿cuál va a ser? El embarazo, porque es radioactivo propiamente. Entonces nos pueden generar daños teratogénicos en el bebé. Entonces se tiene que evitar a toda costa en el embarazo. Y por último vamos a hablar del propranolol. Recordemos de su segundo bloque que el propranolol es un beta bloqueador no selectivo de primera generación. La clasificación de la FDA es categoría C y recordemos que el propranolol no tiene actividad simpática intrínseca. ¿Vale? Entonces, recordemos que habíamos dicho que la hormona tiroidea que produce, la hormona tiroidea produce un aumento de los receptores adrenérgicos. Y recordemos que los receptores adrenérgicos están asociados al sistema simpático, es decir, taquicardia, palpitaciones, aumento de la contractibilidad, aumento del gasto cardíaco, nos genera un estado de ansiedad y tensión y nos genera un temblor en extremidades distales. Es por ello que la propranolol, su principal indicación, ¿cuál va a ser? Aliviar la sintomatología del paciente que tiene hipertiroidismo. Entonces, también lo podemos utilizar en pacientes que tienen hipertiroidismo de leve a moderado. Y recordemos por qué, porque al ser un beta bloqueador,
se une de forma competitiva al receptor e impide la activación del sistema simpático a través de la noradrenalina o la adrenalina propiamente. Entonces, el paciente que que toma este fármaco disminuye la sintomatología, principalmente las palpitaciones, que es de lo que más se quejan los pacientes. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Al ser un beta bloqueador no selectivo, también puede actuar al nivel del pulmón. Y recordemos que a nivel del pulmón los receptores beta 2 generan una broncoconstricción. Es por ello que en pacientes que tienen asma hay que tener mucho cuidado. También nos genera bradicardia. ¿Por qué? Porque recordemos que el propranolol no tiene actividad simpática intrínseca. Es por ello que es más común encontrar cuadros de bradicardia, sedación o hipotensión ortostática. También los pacientes refieren la pérdida del IVO, es decir, del deseo sexual, generan datos de prolongación de hipoglucemia y hay datos de la perturbación del sueño. Y de aquí de forma muy general, pues vamos a resumir los signos y síntomas del hipotiroidismo, el hipertiroidismo. El hipotiroidismo, recordemos, al disminuir la expresión de receptores beta-adrenérgicos, nos va a generar bradicardia. Al disminuir la tasa metabólica basal, nos va a generar una intolerancia al frío. Al generar o al disminuir la lipólisis y al disminuir la proteólisis, nos va a generar un aumento en el peso corporal de la paciente. Está asociado también el hipotiroidismo a cuadros de depresión, edema pretibial, alteraciones en el sueño, una menor presión sanguínea por una disminución en el gasto cardíaco, cefaleas, irregulares del ciclo menstrual y van a generar también pérdida del cabello. La paciente las va a describir como placas alopécicas en el cabello. Mientras que por el otro lado, ¿qué tenemos? El hipertiroidismo. Aumentan los receptores adrenérgicos, genera taquicardia y palpitaciones. Aquí va a generar, por el recambio constante, va a generar que el cabello sea cada vez más delgado. Al generar un aumento en la tasa metabólica, va a generar calor y entonces el paciente se va a traducir como intolerancia al calor. Al aumentar la proteólisis y la lipólisis, nos va a generar una pérdida del peso. Nuevamente nos van a generar alteraciones en el ciclo menstrual, nos va a generar fotofobia, temblor principalmente en extremidades distales superiores, alteraciones también en el sueño, un aumento en la presión sanguínea por un aumento en el gasto cardíaco y en algunos pacientes también nos puede generar el bocio o el aumento del tamaño de la glándula tiroidea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque ahora vamos a ver dos preguntas que nos van a ayudar a integrar la información. Bueno, supongo que no hay preguntas. No, todo bien, gracias. Bueno, aquí sí me gustaría que me apoyaran, entonces no sé si alguien quiera leer la pregunta. Yo la leo. Adelante. Paciente femenina de 45 años de edad llega a consulta por pérdida de peso, intolerancia al calor, cuadros de diarrea, palpitaciones y temblor en las manos desde hace 4 meses. En la exploración física encuentra cabello delgado y la presencia de exoftalmos. Ante este cuadro clínico, ¿cuál es el tratamiento y diagnóstico más probable? Bueno, entonces, gracias. Analizando el caso clínico, la sintomatología que nos orienta a un paciente que tiene hipotiroidismo o que tiene hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Hipertiroidismo, ¿verdad? Por aumento en la tasa metabólica, aumento para la generación de palpitaciones, cuadros de diarrea y temblor en las manos. En la exploración física habíamos dicho que encontramos cabello delgado y la presencia de exoftalmos, es decir, la protusión del globo ocular. Entonces, en cuanto al cuadro clínico del tratamiento y diagnóstico, ¿cuál es el más probable? Aquí habíamos dicho que por la sintomatología y por los signos encontramos un paciente que tiene hipertiroidismo. Entonces eliminamos estas dos que son hipotiroidismo. Entonces, ¿ahora qué utilizamos en el tratamiento? Utilizamos metimazol o metimazol. Metamisol o metimazol. Etimazol. Metimazol, ¿cuál es su mecanismo de acción? Recordemos que el mecanismo del metimazol, como bien lo había dicho, se encarga de inhibir a quién, a la peroxidasa. Y recordemos que la peroxidasa es una enzima que nos ayuda a la producción de quién, de yodo. Es decir, entra yoduro a la célula folicular y tiene que oxidarse para hacer la formación de yodo. Y para ello se utiliza de la peroxidasa. Pero entonces, si inhibimos la peroxidasa, no se forma quién, el yodo. Y si no se forma el yodo, no se puede unir a la tiroglobulina. Y si no se une a la tiroglobulina, no se genera la hormona tiroidea. Es por ello que a través de este mecanismo disminuimos la secreción de hormona tiroidea y aliviamos o tratamos de compensar este cuadro de hipertiroidismo. ¿Vale?
Ahora entramos con el siguiente. Este está un poco más largo. ¿Quién me ayuda? Yo, Adelante. paciente de 43 años con diagnóstico de epilepsia, hace 18 años en tratamiento con fenitoína 100 miligramos cada 24 horas. Recientemente tuvo una operación donde se le retiró la glándula tiroidea a causa de la presencia de tumoraciones. Posterior a la extirpación, tuvo que tomar levotiroxina como tratamiento Sustitutivo, sí. sustituto. Sin embargo, la sintomatología que ella presenta desde la operación no ha cedido: fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío y aumento de peso. ¿Cómo se explica el cuadro clínico de la paciente? Vale, gracias. Aquí vamos a analizar la pregunta. Entonces aquí nos habla que la paciente tiene una comorbilidad, ¿no? Que es la epilepsia y está en tratamiento ¿con quién? Con fenitoína. ¿Eso es importante? Pues veremos. También dice que recientemente tuvo una operación donde se le retiró la glándula tiroidea a causa de la presencia de tumoraciones. Entonces, si nosotros retiramos la glándula tiroidea, las hormonas tiroideas van a disminuir. Es por ello que a la paciente se le dio el tratamiento sustitutivo como la levotiroxina para compensar la disminución de la síntesis de hormona tiroidea, ¿vale? Sin embargo, aquí nos menciona que a pesar de que le damos el tratamiento sustitutivo, la sintomatología no ha cedido, que esa sintomatología es característica de este hipertiroidismo o hipotiroidismo. 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 Entonces algo no está funcionando aquí, ¿vale? Entonces vamos a leer los reactivos. El tratamiento con levotiroxina es inadecuado, ya que la paciente presenta un cuadro de hipertiroidismo. ¿Esto concuerda con el caso clínico? No. No. Bueno, después vamos a hablar con la fenitoína. La fenitoína induce el citrocromo TSA4, por lo que el metabolismo de la levotiroxina está aumentado. Se recomienda aumentar la dosis. ¿Este podría ser o no? Mm, Sí. Pues podría ser. Vamos a analizar las otras. Aquí es un efecto adverso de la levotiroxina, por lo que se recomienda bajar la dosis. ¿Cuál es uno de los efectos adversos que habíamos mencionado de la levotiroxina? Que una de sus complicaciones es similar a un cuadro de ¿qué? De hipertiroidismo, ¿verdad? Porque si no lo monitoreamos de forma adecuada, aumenta la levotiroxina y nos genera un cuadro de hipertiroidismo. Pero si analizamos aquí la pregunta, no concuerda con un cuadro de hipertiroidismo, sino que concuerda con un cuadro de hipotiroidismo. Entonces también descartamos esta. Y leemos la siguiente, que la paciente presenta un cuadro de hipotiroidismo secundario al consumo de fenitoína. Entonces, si recordemos de sus clases de segundo bloque, pues la fenitoína, una de sus complicaciones no es el hipotiroidismo. Entonces también descartamos esta opción. Entonces, la única que nos queda ir razonando el cuadro clínico y los fármacos que toma la paciente, pues mencionamos que la fenitoína induce citrocromo 3A4, por lo que el metabolismo de la levotiroxina está aumentado. Es por ello que aumentamos la dosis de la levotiroxina para así compensar este aumento en el metabolismo. Y ahí está la bibliografía y sería todo. ¿Alguna pregunta? Todo bien, gracias. No, Bueno, ninguna pregunta, todo quedó claro. Todo bien, gracias. Bueno, espero que les haya servido y perdón si fue muy rápido, pero el tiempo sí nos marcaron muy específico. Además es un repaso de algo que ustedes vieron, entonces lo importante aquí es ayudar a integrar todas las variables que pueda presentarse en las preguntas, tanto analizar otros fármacos que consume el paciente, diferenciar si es hipotiroidismo o hipertiroidismo, mencionar los fármacos, su mecanismo de acción, si lo damos en pacientes que tienen hipotiroidismo, en pacientes que tienen hipertiroidismo, etcétera. no, estuvo súper bien. Muchas gracias por tu tiempo, Roberto. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Karen Adriana Contreras Lobato. Ella nos va a hablar sobre la farmacología de la reproducción. Cuando quieras comenzar, Karen. Hola, ¿cómo están? ¿Ya están listos para farmacología de la reproducción? Yo también fui instructora ahí en el departamento, entonces les voy a hablar un poquito tanto de la parte ginecológica como de la parte obstétrica. En este caso yo voy a apagar un poquito mi cámara, pero estoy pendiente de sus comentarios y de sus dudas porque ya me marca que tengo la conexión inestable, ¿va? Bueno,
Pues muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que saber cuando hablamos de este tipo de temas? Pues entender cómo es que funciona el eje hormonal. En este caso, nosotros vamos a estar hablando de un tipo de eje un tanto complejo porque va a empezar desde el hipotálamo hasta las gónadas. El hipotálamo tiene la capacidad de secretar de manera pulsátil la GnRH, la cual llega a las células gonadotropas que se encuentran en la adenohipófisis y esto permite que se lleve a cabo la síntesis de FSH y LH. Y esta FSH y LH, ¿por qué son súper importantes? Pues porque terminan actuando en el ovario, específicamente en las células de la teca y en las células de la granulosa. ¿Qué es lo que ocurre en las células de la teca? Aquí nosotros tenemos que recordar tres sustancias súper importantes, que son, aquí están, los progestágenos, los andrógenos y los estrógenos. ¿Y por qué es importante que recordemos esto? Porque estas son las hormonas que van a estarse liberando como consecuencia de la acción de la FSH y la LH. Y esto nos va a permitir tener cambios tanto en el ovario como en el endometrio y que si nosotros lo conocemos de manera adecuada, pues podemos incidir en ellos cuando se presentan ciertas patologías o ciertos eventos fisiológicos como la menopausia o en caso de que nosotros queramos inhibir todo este eje para evitar pues que haya una concepción no deseada. Entonces, vamos a hablar rápidamente de qué son los progestágenos. Los progestágenos son todos estos precursores que vienen, más bien, son todas estas, bueno, es una hormona que proviene del colesterol más bien, y los andrógenos y los estrógenos se van a derivar de la progesterona. Tiene la capacidad de tener efectos antiproliferativos en el endometrio, lo cual significa que nos va a estar dando la etapa secretora o la parte lútea en el ovario. Y esta va a ser necesaria para que podamos conservar el embarazo. ¿Por qué es importante que hablemos un poco sobre los andrógenos en este caso de la mujer? Bueno, pues porque los estrógenos van a producirse a partir de los andrógenos gracias a que ocurre un proceso que se llama aromatización, gracias a una enzima que se llama aromatasa, que de hecho esta aromatasa se ve favorecida en su síntesis gracias a que empieza a actuar la FSH y entonces vamos a tener tanto estrona como estradiol, lo cual nos va a permitir que entonces tengamos también estos, pues, efectos, sobre todo proliferativos en el endometrio y que nos va a permitir también, pues, todo este proceso. Ahora, ¿por qué es súper importante tener en cuenta estas hormonas? Porque como les decía, la GnRH se produce de una manera pulsátil. Es decir, si nosotros alteramos, aunque sea un poquito esta secreción, puede que la favorezcamos o puede que la inhibamos por completo. En este caso, cuando nosotros utilizamos estradiol y progesterona de manera sostenida, lo que vamos a hacer es que va a haber una supresión de la GnRH, a su vez de la LH, a su vez de la FSH y vamos a detener pues todos estos cambios que ocurren en el endometrio y en el ovario. Y esto es lo que les comentaba sobre el ovario, que son estos cambios que ocurren. Y aquí me gustaría enfatizar un poquito que nosotros tenemos, en el caso de las mujeres, dos etapas. ¿Recuerdan cuáles son? Bueno, es la fase folicular y la fase secretora. ¿En qué consiste la fase folicular? ¿Recuerdan un poquillo? Bueno, esta es la primera fase. Sí, pueden contestar así sin levantar la mano, ustedes con confianza. Era A para el desarrollo del folículo alrededor del ovocito
y también la maduración del ovocito. Bueno, es como a la par. Exactamente. Justo esta etapa folicular lo que nos permite es que hay una maduración del folículo, lo cual es a través del incremento de la FSH y la LH, y esto a su vez nos favorece que siga aumentando la concentración de estrógenos, pero no solamente la concentración de estrógenos, sino también los de otras sustancias que nos van a ayudar a regular cuánto se está produciendo de estas hormonas. En este caso sería la inhibina A y la inhibina B, que esta es producida por las células de la granulosa. Quizás no fui muy enfática con esto, pero ahorita lo hago. Recuerden, la LH va a actuar sobre las células de la teca para producir la androstenodiona. La androstenodiona es el que se va a convertir en estrona y estradiol gracias a la acción de la aromatasa, que la aromatasa se produce por la FSH a través de las células de la granulosa junto con la inhibina A y la inhibina B. Una vez que ya ocurrió esto de la liberación de estas hormonas, pues ¿qué es lo que se favorece? Más o menos llegando a unas 40 horas en el pico de acción de la hormona de LH, pues la ovulación. Esto gracias a que se favorecen las enzimas proteolíticas y entonces puede salir el folículo. Pero ¿qué es lo que pasa después de que sale este folículo? Pues las células que quedan de este folículo roto tienen la capacidad de convertirse ahora en el cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo dura aproximadamente unos 14 días y este se va a encargar de la producción de progesterona para poder mantener un embarazo. ¿Y qué es lo que ocurre a la par en el endometrio? Bueno, pues cuando estamos en la fase folicular o proliferativa, ¿qué es lo que pasa con con el endometrio? Pues que empieza a, a crecer todo el medio que va a favorecer tanto el estímulo estrogénico como el que va a mantener el embarazo, es decir, o sea, va a haber un crecimiento glandular del útero o del endometrio. Cuando ocurre la menstruación, nosotros estamos hablando del día 1. En este caso es cuando hay este desprendimiento del endometrio posterior, pues de aquí ya tenemos la ovulación. Y no hubo una fecundación. Ahora, en la fase secretora, pues ya tenemos esto que les comentaba de la maduración de las glándulas y el estroma endometrial por la producción de progesterona y de estrógenos. Ahora, los progestágenos pues son los que se encargan de mantener el embarazo, que es justamente lo que ocurre cuando hay una fecundación. Ahora, ¿qué es también importante que nosotros recordemos en este momento? Ya una vez entendiendo más o menos el eje, ahora tenemos que saber que nosotros contamos con dos tipos o dos subtipos más bien de receptores de estrógenos, los alfa y los beta. Estos no solamente se localizan en las gónadas, sino también las podemos encontrar en las mamas, en la hipófisis, en el hipotálamo, en el hueso, en el hígado. Y esto es importante porque vamos a ver que la acción de los estrógenos, ya sea que cuando aumente o cuando disminuya, nos puede generar ciertos efectos tanto deleterios como hasta cierto punto beneficiosos. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la anticoncepción hormonal. ¿Ya han escuchado hablar sobre el índice de Pearl? De manera rápida, el índice de Pearl es el valor de la eficacia que tiene un método anticonceptivo. Esto se toma cuando dentro de un año hay embarazos que no se esperan utilizando el método anticonceptivo de manera adecuada en 100 mujeres. Y de estos, de cuántos fallan, pues entonces podemos sacar un porcentaje de cuánto sí está funcionando. Y nosotros nos vamos a enfocar a los anticonceptivos orales
que están o forman parte de los anticonceptivos combinados, que como ven aquí en la tablita, son los segundos en eficacia. Son muy, muy buenos. Entonces vamos a hablar de cuáles son los tipos de preparados. En este caso de los anticonceptivos orales, pues vamos a combinar tanto los estrógenos como los progestágenos. ¿Por qué? Porque vimos que una variación en su concentración o en lo que le estamos dando a la mujer, pues luego va a llegar y actuar en ¿dónde? En el hipotálamo, y entonces va a interferir con la secreción pulsátil de la GnRH. La presentación es muy variada. Está en píldora, en anillo vaginal o en parche transdérmico. En el caso de las píldoras, sabemos que tienen diferentes esquemas que pueden ir desde 21, 24, 63 o incluso 84 días. Y dependiendo de qué tipo de esquema nosotros utilicemos, es lo que tenemos que esperar que pueda pasar de efecto, no precisamente adverso, pero sí cómo se va a comportar en este caso el sangrado en la mujer. Tenemos una gran combinación de estrógenos en donde hay una combinación alta, baja y muy baja. Actualmente lo que ya se espera es que la combinación en la cantidad de estrógenos sea un poco más baja, esto para evitar ciertos efectos adversos como lo es el aumento de la incidencia del cáncer endometrial. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los mecanismos que ustedes pensarían o qué es lo que ustedes creen que podría producir de efecto adverso? Si ya hablamos que inhibe la secreción de GnRH, DLH y FSH, y además son estrógenos y progestágenos. ¿Se les ocurre algo? ¿Que se retrase la menstruación? Perdón, creo que ahí se cortó un poquito. Ah, que se retrase la menstruación. Ajá, ¿qué más? Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Esto es como para que vayamos integrando que si nosotros entendemos cómo funcionan, pues más o menos vamos a poder ver qué posibles efectos nos puede dar para que tampoco sea tan complicado memorizar, porque son muchísimos medicamentos los que tienen que ver en este bloque. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, ya vimos que suprime la secreción, pero también hay mecanismos secundarios. Esto se ve directamente sobre la peristalsis de la tuba uterina e incluso dentro de la recepción que tiene el endometrio a la hora de que se trata de implantar el óvulo. Y de igual manera hay una modificación en el moco cervical, lo cual disminuye tanto la movilidad de los espermatozoides como la del óvulo o dificulta este transporte. Ahora, también tenemos anticonceptivos que son solamente pues de estrógenos. Em, de estrógenos. ¿Ustedes utilizarían los estrógenos por sí solos? ¿Qué es lo que saben sobre esto? Recuerden, los estrógenos se encargan de la proliferación del endometrio. Entonces, si nosotros únicamente utilizamos los estrógenos, lo que va a ocurrir es que va a haber un crecimiento desproporcionado del endometrio, lo cual puede condicionar un factor de riesgo para cáncer de endometrio. Sin embargo, si utilizamos los gestágenos solos, no hay realmente un gran problema, a menos que, como ahorita vamos a ver más adelante, los gestágenos tienen la singularidad de que no solamente van a actuar en los receptores de progesterona, sino también en los eh, andrógenos, lo cual puede favorecer cierta masculinización en la paciente. Pero estos gestágenos eh,
es importante que nosotros los tengamos en cuenta porque son súper útiles cuando necesitamos darle anticoncepción a una paciente que acaba de parir. ¿Y esto por qué? Porque nos va a permitir que no haya una interferencia con la lactancia materna. ¿Y cuál es este? El famoso implante subtérmico que puede durar entre 3 y 5 años. También tenemos la inyección mensual, que aquí sí se combina tanto los estrógenos como los progestágenos y le vamos a administrar el 8º día del ciclo y su efecto va a estar durando aproximadamente unos 25 días. ¿Cuál es un poco, digamos, la desventaja? Es que puede acortar los ciclos y prolongar los sangrados. Sin embargo, también vamos a tener otra inyección que esta no va a ser tan incómoda cuando nosotros hablemos de la aplicación, porque no tenemos que hacerlo de manera mensual o de manera muy repetitiva. La podemos dar entre 3 a 6 meses y es el acetato de medroxiprogesterona. Este hay que iniciarlo en los 5 primeros días del ciclo, inmediatamente después de que hubo ya un parto o incluso un aborto, y se utiliza entre 3 a 6 meses. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que va a modificar mucho el ciclo menstrual, es decir, pueden haber o aparecer sangrados intermenstruales que pueden generar pues cierta preocupación en la mujer. Incluso también como otro dato para que se acuerden de qué tanto es el tiempo el que podemos darle de vida a la medroxiprogesterona. Este también se utiliza incluso en pacientes que están pasando por ciertos problemas hematológicos y se detiene la menstruación en las mujeres para evitar que haya grandes descompensaciones. Ahora, como les decía, ¿por qué no damos los estrógenos solitos? Pues porque no hay una oposición a la proliferación endometrial. En el caso de los progestágenos, pues porque tienen una actividad cruzada con los receptores de andrógeno y pueden llegar a producir cierta virilización. Em, es importante mencionar que cuando damos los anticonceptivos orales combinados, el ciclo tiende a ser mucho más regular en comparación a que si damos solo uno de los dos, porque ahí es mucho más imprevisto el cómo va a estar reglando la mujer una vez que los comience o los suspenda. Y bueno, como les decía, tenemos diferentes regímenes en donde con la píldora, que pueden ir de 21 días más 7 días, en donde la píldora en realidad no es un medicamento, sino un placebo. ¿Y esto con qué intención? De simular el periodo menstrual. ¿Qué ocurre? Desprendimiento del endometrio con sangrado transvaginal, gracias a que hay una supresión hormonal. Entonces, digamos que hay un cierto control más de cerca para la mujer, o es más fácil que ella identifique si está teniendo o no su periodo. Y en este caso, ¿cuáles serían sus días fértiles? En caso de que tengamos solamente alguna contraindicación para utilizar estrógenos, también podemos dar nada más los anticonceptivos con progestágenos, ya que esto lo que nos va a ayudar es que la progesterona va a inhibir la proliferación endometrial y va a favorecer la secreción endometrial, con esto imposibilitando la implantación del óvulo. También lo que va a hacer es que va a tener una alteración de la peristalsis de la tuba uterina, va a disminuir la receptividad del endometrio y la secreción del moco cérvico-uterino. Y bueno, aquí esto se repitió un poco, lo de acetato de progesterona, y que ya habíamos dicho que se da entre 3 a 6 meses. Aquí se me movió un poco la presentación, perdónenme.
En el caso del acetato de medroxiprogesterona, aquí tenemos que tener en cuenta que es 15 veces más potente que la progesterona. Entonces, em, pues va a ser un medicamento bastante útil. ¿Cuál es su metabolismo? Hepático, su eliminación es renal. Y gracias a esta potencia, incluso no se llega, o sea, no solamente se llega a utilizar como una anticoncepción, sino como un recurso médico en el que cuando hay sangrados que no podemos detener en pacientes cerca de la menopausia, por ejemplo, que estén con un sangrado uterino anormal por miomatosis, entonces también la podemos dar, que ya no está tan usado, pero todavía en algunos hospitales se utiliza. ¿Cuáles son los efectos adversos de solo los progestágenos? Amenorrea, vaginitis, trombosis venosa, edema y disminución de la densidad ósea. Ahora, ¿cuál es la anticoncepción de emergencia o del día siguiente? Esto es gracias a un progestágeno bastante potente que es el levonorgestrel y está indicado que se dé sobre todo en las 72 horas después de la exposición. ¿Cuándo no lo vamos a dar? Cuando ya la paciente ha tenido un antecedente de malignidad en mama. ¿Cuáles son los efectos que podemos ver? Pues el sangrado transvaginal, cierto dolor como cólico y que favorece la aparición de acné. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas en caso de dar anticonceptivos orales? Tumores hormonodependientes. ¿Esto por qué? Recuerda que dijimos que los receptores de estrógenos no solamente se encuentran en las gónadas, sino también pues en mamas o en hueso. Bueno, en el caso de las mamas se ha visto que hay ciertos tipos de cánceres muy específicos que son dependientes de estrógeno. Para eso hay que realizar estudios, pues un bastante, digamos, no tan accesibles en el medio en el que estamos, porque son muy caros, es de tipo genético. Entonces lo que se hace es mejor evitar en aquellas pacientes que ya tengan antecedente tanto heredofamiliar o de ellas mismas de cáncer, el no darlo. También la hipertrigliceridemia severa. ¿Esto por qué? Los estrógenos favorecen, mm, ya no va a salir, pero ok, se los explico. Los estrógenos favorecen también la acumulación de colesterol. Entonces, hay un cambio en el equilibrio entre el colesterol que hay en la bilis y las sales biliares. Por lo tanto, es mucho más difícil poder deshacerlo y poder, pues, expulsarlo. En este caso, como le gana el colesterol, lo que hace es que permite o favorece la formación de litos en la vesícula. Los trastornos tromboembólicos también son súper importantes. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen la capacidad de aumentar o favorecer la síntesis de, eh, de factores procoagulantes y disminuir aquellos que se encargan de pues mediar esta hipercoagulación, como es la proteína S. Entonces, si bien se dice que sí es frecuente que ocurra, es muchísimo más frecuente que ocurra en la embarazada. Entonces, realmente este tipo de trastornos tromboembólicos, si es que se llegan a presentar, no es de manera tan frecuente. Y en el caso de aquellas mujeres que sobrepasen la edad de 35 años y tengan antecedente de tabaquismo, pues también lo vamos a evitar. El embarazo, pues ya sea que esté confirmado o sospechado, también si hay hemorragia genital no diagnosticada. ¿Esto por qué? Porque no sabemos si esa hemorragia pueda ser un cáncer endometrial y en este caso podríamos favorecer su crecimiento. Hepatopatía activa, ¿por qué? Pues porque ya vimos que los anticonceptivos se van a estar metabolizando a través
del hígado. Y aquí es importante mencionar algo. ¿Con qué medicamentos no vamos a dar jamás o no lo vamos a combinar si la paciente lleva un tratamiento sobre todo de tipo crónico? Con los anticonvulsivos como la carbamazepina o con antibióticos como la rifampicina. ¿Y esto por qué? ¿Alguien sabe? Porque disminuyen su actividad. Ajá. ¿Y por qué disminuye su actividad? Recordemos que estos medicamentos tienen la capacidad de inducir a los HIPs. En este caso, los HIPs que van a estar induciendo son 3 a 4 y que son los encargados del metabolismo de estos anticonceptivos hormonales. Entonces, si aumentan los HIPs, ¿qué ocurre? Pues hay más metabolismo y si hay más metabolismo puede haber más eliminación. Y si esto ocurre, que sea de forma más rápida o en una mayor cantidad en menor tiempo, pues que los medicamentos no van a estar ejerciendo el efecto como debería de ejercerlo. Entonces disminuye su eficacia y es posible que condicionemos que no funcionen y haya un embarazo no deseado. ¿Qué es lo que pasa durante la menopausia? Hay una disminución de los estrógenos gracias a que hay un incremento en la LH y en la FSH. Esto porque hay una disminución o un agotamiento de los folículos ováricos. Entonces, mm, aquí la disminución de estrógenos va a producir directamente ciertos síntomas que son muy molestos para la paciente, como los bochornos, la vaginitis atrófica y la disminución del líbido, pero además hay un riesgo incrementado de osteoporosis. Aquí, ¿qué es lo que hay que dar? Pues hay que dar tanto un tratamiento sintomático para estos síntomas, que son los bochornos, la disminución del líbido, etcétera, pero también un tratamiento hormonal sustitutivo que nos ayude con la vaginitis atrófica. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas pacientes o qué tendríamos que tomar en cuenta si ya hablamos que si nosotros damos solo estrógenos, podemos condicionar el aumento del cáncer endometrial, que de hecho sucede bastante o tiene una mayor incidencia en pacientes ya de edad cercana a la menopausia, es decir, como entre los 45 y 50 años. ¿Ustedes ahí qué pensarían? ¿El tratamiento se lo darían oral o se lo darían localizado? Bueno, pues justo pensar en esto es lo que nos permitiría pensar en que necesitamos otro tipo de presentación y en este caso es por vía vaginal en crema. Los estrógenos pueden ser tanto naturales como sintéticos, pero hay que tener cuidado con los sintéticos porque se ha visto que aumentan el riesgo de trombosis e hipertensión. ¿Cuáles serían sus efectos adversos en caso de que los tomaran de manera oral? Podría haber náusea, podría haber vómito, podría haber también cefalea e incluso se ha reportado que hay un aumento del tamaño de las mamas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? No, Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la parte de obstetricia. Como ustedes saben, em, en el caso de un parto, cuando empieza el trabajo, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre si ya es un trabajo de parto activo o uno latente. ¿Esto por qué? ¿Y esto en qué se basa? Principalmente, bueno, en la dilatación que tenemos de el cervix, que si nosotros tenemos ya ciertas contracciones, pero todavía el cervix no está en 5 centímetros
o más de 5 centímetros, hablamos de que todavía es una fase latente. Es decir, todavía no se termina mm, de hacer las modificaciones pertinentes para que la oxitocina, que va a ser una de las principales hormonas relacionadas con el parto, pues puedan actuar, porque el cérvix lo que hace es que todavía no tiene la cantidad suficiente de receptores eh, pues descubiertos para que la oxitocina pueda actuar. Y una vez que ya sobrepasa los 5 centímetros, pues se ha visto que ya la acción de la oxitocina es muchísimo más favorable. Ahora, dentro de estas fases, pues nosotros vamos a ir checando cuánto tiempo pasa entre cada una, porque el tiempo es lo que nos va a orientar de alguna manera si va de forma adecuada o no. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque en caso de que no esté llevando la velocidad suficiente y necesaria, pues nosotros podemos recurrir a ciertos medicamentos que nos ayuden a favorecer estos cambios cervicales para que se empiece a abrir el cervix para que pueda pasar el bebé, pero no solamente que se abra, sino que empiece como a adelgazarse, se haga como una membrana muy delgadita que permita el paso con facilidad del bebé. Y de estos medicamentos también vamos a estar hablando. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros ya sabemos que pues el útero se tiene que contraer de manera sincrónica y sostenida para poder, iba a decir aventar, pero no, es más bien para desplazar o bajar al bebé? ¿Qué es lo que pasa si no ocurre esto? Pues que el útero termina en una, digamos, perdiendo el tono, o sea, en una atonía uterina, lo cual puede favorecer que haya sangrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues favorecer que se empiece a contraer para que esta contracción también tenga a su vez una vasoconstricción y entonces pues no haya tanto riesgo o podamos de alguna manera detener el sangrado. Y esto también lo explico porque vamos a ver que la oxitocina tiene varios usos, tanto la inducción o la estimulación de parto, es decir, cuando este no se está llevando de manera adecuada, o sea, no está avanzando, cuando queremos prevenir y tratar las hemorragias postparto, que de hecho una vez que sale el bebé con el hombro anterior, luego se le tiene que aplicar una dosis de oxitocina para que no vaya a sangrar y entonces ayudemos al útero a que empiece a hacerse cada vez más pequeño y se siente como una pelotita que va disminuyendo de tamaño. O incluso cuando hay abortos incompletos. Entonces ahí lo que queremos favorecer es también la contracción uterina para que pueda ser expulsado. La oxitocina pues va a estar actuando como tal en sus receptores, que estos se encuentran en la musculatura lisa del miometrio, lo cual puede tener un efecto tanto vasodilatador como antidiurético. La vasoconstricción que yo les decía de las arterias que están ahí es por efecto mecánico, no por efecto bioquímico. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar las presentaciones tanto en IVE como intramusculares? Y es importante mencionar que la oxitocina se va a inactivar una vez que llega al hígado y se va a eliminar por riñón e incluso tenemos, o bueno, hay una enzima que está de forma circulante en la sangre que también puede desactivarla. ¿Cuáles son los efectos adversos? Hipotensión, retención de líquidos e hiponatremia. La hipotensión ocurre principalmente por esta vasodilatación. Ahora, vamos a hablar del misoprostol. El misoprostol se va a utilizar para inducir el parto. Como ustedes saben, tiene otro tipo de usos,
como el, cuando hay algún tipo de gastritis o de dispepsia, también lo podemos dar, pero también se puede utilizar en caso de tratamientos de aborto. Esto para favorecer también, por ejemplo, en el aborto incompleto, que se puede expulsar el producto. Estos van a estar funcionando o actuando directamente en los receptores EP3, es decir, lo que va a hacer es que a través de la cascada de las prostaglandinas se va a favorecer las contracciones coordinadas del útero y nos va a permitir que haya una relajación del cuello. ¿Cómo se ve esta relajación? Pues que se abra y que se empiece a hacer más delgadita para que sea más fácil que pueda pasar el bebé. Su aplicación, aquí es importante tener en cuenta que va a ser vaginal y los efectos adversos, e incluso pues hasta cierto punto también pues esperados, sería el dolor uterino. Los adversos pueden ser náusea, vómito, diarreas y vasodilatación, lo cual pues podría dar cierta hipotensión. ¿Qué es lo que ocurre en las hemorragias posparto? Pues hay diferentes situaciones por las que puede ser. Una de ellas es lo que les comentaba sobre la atonía uterina. También puede ser, por ejemplo, cuando hay remanentes de la placenta, pero aquí vamos a concentrarnos un poco más en lo del tono. Y aquí vamos a tener un medicamento que se llama ergometrina y este tiene varias acciones simultáneas en donde le permite actuar tanto en los receptores adrenérgicos, en los dopaminérgicos y en los serotoninérgicos para ayudar en la contracción del útero y vasoconstriñir pues, los pasos. Y su administración puede ser tanto oral, intramuscular, intravenosa. Esto hay que hacerlo de forma lenta porque los efectos aparecen muy rápido y puede durar entre 3 a 6 horas. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Náusea, vómitos, incremento de la presión arterial por la vasoconstricción, que haya una sensación como de dolor en el pecho, como piquetitos, que se conoce como angina, que pueda haber cefalea, que pueda haber mareo o que pues pueda haber también ahí una interacción con los receptores pues adrenérgicos del corazón y pueda haber cierta arritmia. Ahora, vamos a pasar a la amenaza de parto pretérmino. Aquí lo que ocurre es que las contracciones empiezan a aparecer antes de que sea el tiempo esperado del parto. Y esto, cuando ocurre, pues más o menos antes, pues puede ser entre las 20 semanas a las 36.6 semanas. Y además hay ciertos cambios cervicales que también ya nos empiezan a decir que puede haber un parto inminente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues utilizamos diferentes medicamentos para tratar de detener este proceso. Uno de ellos es el atosiban, que contrario a la oxitocina, que es un agonista de los receptores, este va a funcionar como un antagonista con la intención de inhibir las contracciones del útero. En cuanto a su farmacocinética, destaca que lo podemos tener ya sea por inyección o por infusión intravenosa, que tiene que pasarse de manera lenta, y como efecto adverso, pues puede haber vasodilatación, náusea, vómito e hiperglucemia. También tenemos el nifedipino, que si ya vieron cardio, pues saben que se utiliza en este sistema, pero también lo podemos utilizar aquí, ya que funciona como un bloqueador de canales de calcio, lo cual nos va a permitir también inhibir las contracciones del útero. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta o cuándo se utiliza? Cuando ya hay un embarazo superior a las 32 semanas de gestación. En cuanto a su farmacocinética, la absorción es total por vía oral, va a comenzar a actuar y sobre todo a los 30 minutos y se va a eliminar por el riñón. Cuanto a sus efectos adversos, pues sabemos que puede hipotensar
Gracias a la vasodilatación podemos encontrar hiperemia facial, cefalea o náusea, también puede haber cierta hepatotoxicidad y hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza con sulfato de magnesio, que de hecho se utiliza mucho en este proceso porque puede llegar a producir bloqueo neuromuscular. Y en el caso de la indometacina, esta nos ayuda directamente a la inhibición de toda la cascada de inflamación a través de las ciclooxigenasas 1 y 2, pues también va a ayudar a disminuir las contracciones. Pero esto, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Antes de las 32 semanas. ¿Y esto por qué? Ustedes imaginan un poco. Esto es porque como efecto adverso, que sí es importante que tengamos en cuenta, es que puede producir un ductus arterioso persistente. En cuanto a su farmacocinética, se da a través de cápsulas y se absorbe bastante bien eh, por vía oral, más o menos a las 4 horas ya tenemos que tener el efecto. La excreción es renal y la vida media es de 4.5 horas más o menos. Y bueno, sabemos que obviamente pues, puede atravesar tanto la barrera hematoencefálica como la barrera hematoplacentaria, lo cual puede condicionar este efecto adverso que es súper característico que se pregunte. Entonces, el ductus arterioso persistente, además de náusea leve y epigastralgia. Y en este mismo sentido tenemos a la terbutalina, que es un agonista de los receptores adrenérgicos beta 2. ¿Y esto qué es lo que va a condicionar? Pues que haya una activación de la adenilato ciclasa, lo cual nos permite el aumento del AMP cíclico y esto disminuye el calcio libre y la fosforilación de la sinasa de cadena ligera de miosina para que se produzca mm, una, esperen, para que ya no continúe la contracción. ¿Sí? En cuanto a los efectos adversos, puede haber taquicardia, flóter auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia, isquemia, retención de sodio, hidropesia fetal e hipoglucemia. Estos dos últimos, hidropesia fetal e hipoglucemia, pueden ser directamente pues en el bebé porque también los afecta. Y una vez que ya tenemos esta amenaza, nosotros tenemos que prevenirnos. ¿Qué es lo que pasa si nace antes de tiempo? Pues que no haya maduración de todos los órganos. Uno de los más importantes en este punto, pues son los pulmones. Entonces podemos utilizar los corticosteroides, tanto la dexametasona como la betametasona, para ayudar a la modulación pulmonar fetal, gracias a que son agonistas pues, de los receptores de glucocorticoides y estos se deben de administrar únicamente entre la semana 24 y 34 para poder tener realmente un efecto beneficioso. Esto se hace a través de manera intravenosa. En el caso de la dexametasona hay que recordar que son 4 dosis y como efecto adverso que se conoce en general de la dexametasona, pero por el tipo de dosis, por la cantidad sobre todo, pues a lo mejor no es tan fácil que se presenten, pero sí hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en efectos de estados hidroelectrolíticos, es que puede haber una retención de sodio con una pérdida de potasio, con alcalosis hipoclorémica y pues cierta hipertensión. Y ya, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Por mi parte, no. Todo bien, gracias. Ok. Bueno, pues entonces ya acabamos. Y en estas me fui súper rápido. Pero si tienen alguna duda con confianza, hay tiempo para preguntar. Bueno, pues si no hay más dudas, igual agradecemos la
presentación que nos dio Karen, muy completa. Y pues los esperamos entonces el martes, igualmente a las 8, para continuar con los temas y a partir de ahí ya la semana corrida hasta el sábado. Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Bye.